Buen día compañeros, mi nombre es Andy Hernández y les vengo a hablar un poco de lo que es el flujo de los fluidos y la ecuación de Bernoulli. El flujo de los fluidos realmente no es más que la dinámica de los fluidos, y esto sería pues a través de algún sistema de tuberías. Bien, dentro de lo que es el flujo de fluidos tenemos lo que son tres medidas fundamentales, las cuales vienen siendo flujo volumétrico, indicado por la letra Q, el flujo en peso, indicado por la letra W, y el flujo másico, indicado por la letra M mayúscula. Ahora bien, la tasa de flujo de un fluido es la ecuación de continuidad. La cantidad de fluido que puede pasar por un sistema por unidad de tiempo puede expresarse de tres maneras, lo que es Q, W y M. Ahora bien, por ejemplo, Q, que es el flujo volumétrico, significa el volumen de fluido que circula en una sección por unidad de tiempo. Este es el más importante de los tres y se calcula a partir de A por V, en donde A es el área y V es la velocidad promedio del flujo. Después tenemos lo que es W, que es el flujo de peso, y es el peso de fluido que circula en una sección por unidad de tiempo. Esta representa cómo se relaciona con Q por medio de la ecuación Y por Q, en donde ya sabemos que Q es el flujo volumétrico y en este caso Y viene siendo el peso específico del fluido. Ahora el flujo másico es la masa del fluido que circula en una sección por unidad de tiempo, y además esta fórmula muestra cómo se relaciona Q por medio de la ecuación P por Q, la cual está explicando cómo se relaciona el flujo volumétrico con P, que viene siendo la densidad del flujo o del fluido más bien. A partir de esto tenemos que el método de cálculo de la velocidad de flujo en un sistema de ductos cerrados depende del principio de continuidad, la cual viene expresado como m sub 1 igual a m sub 2. Pero, ¿qué implica? Como lo vimos anteriormente, que m va a ser igual a P por Q, y en este caso Q es igual a por V. Entonces esto significa que m va a ser igual a P por A por V. Y entonces si sustituyes estos valores en la ecuación anterior, que m sub 1 es igual a m sub 2, se tiene que P sub 1 va a ser igual a P sub 1 por A sub 1 por V sub 1 va a ser igual a P sub 2 por A sub 2 por V sub 2. Y en este caso esta es la ecuación de continuidad y se utiliza para poder relacionar la densidad de un fluido. Ahora bien, algunos de los factores de conversión para el flujo volumétrico están expresados de la siguiente manera. Debido al tipo de sistema que se ocupa, ya sea el internacional o el tradicional de Estados Unidos, me parece, tenemos que, por ejemplo, en este caso 1.0 litros sobre minuto va a ser igual a 0.06 metros cúbicos por hora. Y ahora bien, 1.0 metros cúbicos sobre segundo va a ser equivalente a 60.000 litros por minuto. Tenemos también que un galón sobre minuto va a ser igual a 3.785 litros por minuto, y que además este mismo galón sobre minuto también puede ser expresado como 0.2271 metros cúbicos entre hora. Y por último tenemos a un pie cúbico sobre segundo, que va a ser equivalente a 449 galones por minuto. Bien. Dentro de este tema del flujo de los fluidos es importante mencionar
las tuberías y los tubos disponibles comercialmente. La tubería es importante a la hora de hacer los cálculos correspondientes para el flujo volumétrico, ya que en algunas de nuestras ecuaciones debemos de tomar en cuenta los diferentes tipos de materiales, los grosores y los tamaños y también la densidad del material. Por mencionar algunas de las más representativas, tal vez principales, tenemos lo que es la tubería de metal. En este caso es frecuente construir con tuberías de acero las líneas de propósito general. Tenemos en esta parte de tuberías que los números de cédula están relacionados con la presión permisible. Las series más completas de tuberías de acero disponen de las cédulas 40 y 80. Bien, tenemos también la tubería de acero, que también se trabaja comúnmente. La tubería de acero se ocupa en fluidos de potencia, condensadores, intercambiadores de calor, y a los tamaños se les denota por medio del diámetro exterior y el espesor de la pared. Bien, dentro de la tubería de cobre tenemos que son 6 tipos, los cuales se denominan como K, L, DWV, ACR, Oximed. Por ejemplo, en el tipo K usualmente se emplean para el servicio con agua, gas, combustibles. El tipo L es similar al K, pero con la diferencia de que tienen un espesor de pared menor. También tenemos el tipo M, y este es similar al K y al L, pero tienen todavía un espesor menor a estos dos. Dentro del tipo de W, para drenajes, desechos y ventilaciones de plomería, son los usos más comunes que se le dan por cómo está construido. Y el tipo ACR para acondicionamiento de aire, refrigeraciones y gas natural. Y por último tenemos al Oximed, que bueno, tal vez sea un poco obvio lo del MED, y su aplicación es para gases medicinales. Todos estos tipos son los que constituyen algo que es la tubería de cobre, y esto ya va a depender del uso que quieran, tipo de tubería que pueden emplear. Después tenemos lo que es los tubos de hierro dúctil. En estos es frecuente para las líneas de agua, gas y drenaje. En este se disponen de varias clases de tubería de hierro para uso en sistemas con un rango de presiones altas. Y por último, dentro de todo este conjunto de tuberías tenemos lo que son las tuberías plásticas. Debido al peso, facilidad de instalación, resistencia a la corrosión y características de flujo muy buenas, la tubería plástica tiene una amplia variedad de aplicaciones. Pero para mencionar algunos, ya que son bastantes las tuberías plásticas, podemos mencionar como lo es el polietileno, la poliamida, el cloruro de polivinilo, que sería el PVC, entre otros. Además de las tuberías, también se puede encontrar dentro del flujo de los fluidos la manguera hidráulica. Estos materiales con los que están hechos incluyen butil, caucho sintético, elastómeros, entre otros, además de estar reforzadas con tela o alambre de acero, y tienen diferentes tipos y tamaños según su aplicación. Bien, ahora dentro de las velocidades de flujo recomendables para sistemas especializados. En este caso, los factores que influyen en la velocidad del flujo son la longitud del sistema, el tipo de tubería, la caída de presión, la temperatura, presión y el ruido. Ahora bien, en esta tabla podemos observar el rango recomendado de velocidad con la que se debería de trabajar. Entonces podemos ver que están clasificados por tipos de servicio, ya sea líneas de succión, líneas de retorno o líneas de carga, y tenemos las dos unidades, como en el sistema internacional como en el tradicional. Entonces, suponiendo en el sistema internacional, tenemos que en las líneas de succión tienen un rango recomendado de entre 0.6 a 1.2 metros por segundo, y así con cada una de estas.
Bien, dentro de lo que tenemos como la conservación de la energía, tenemos un buen dicho que ya no sabemos la mayoría, o que por lo menos todos hemos escuchado alguna vez, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma de una forma en otra. Y esto sería conocido como el enunciado de la ley de conservación de la energía. Dentro de esta ley hay tres formas de energía que se consideran en el flujo de tuberías, como lo es la potencial, que se va a representar por una EP, que va a ser igual a W por Z, la energía cinética, que va a ser igual a W por V al cuadrado entre 2 de la gravedad, y la energía de flujo, que va a ser igual a W por P entre Y, en donde W va a ser igual al peso del elemento. Bien, a partir de esto pasamos a lo que es la ecuación de Bernoulli. ¿Qué tiene que ver esto con la anterior? Bueno, pues la cantidad total de energías anteriores, que va a ser igual a E, no es más que la suma de las energías potencial, cinética y de flujo, que si las expresamos cada una de sus componentes nos vendría dando otra fórmula que sería W por P entre Y más W por Z más W por V al cuadrado entre 2G. Ahora bien, si consideramos que un fluido se mueve de posición, los valores de P, Z y V son diferentes en las dos secciones. Y si no hay energía que se agregue, bien, y si no hay energía que se agregue o se pierda entre ambas, entonces E1 va a ser igual a E2. Bien, como la interpretación de la ecuación de Bernoulli, tenemos que cada término de esta ecuación es una forma de la energía que posee el fluido por unidad de peso del fluido que se mueve en el sistema. Esta ecuación nos va a servir para poder determinar todos los valores de carga, de presión, carga de elevación y cambio de velocidad conforme el fluido avanza por todo este sistema. Y dentro de esta ecuación tenemos algunas de sus restricciones, como por ejemplo que es válida solo para fluidos incompresibles, que no puede haber dispositivos que agreguen o retiren energía del sistema, porque esto tendría que alteraría los valores dentro de la ecuación, que no puede haber transferencia de calor hacia el fluido, porque esto influye en lo que es su densidad y alteraría también nuestra ecuación, y que no puede haber pérdida de energía debido a la fricción en la tubería. Ahora bien, dentro del flujo de los fluidos, de los elementos a considerar, tenemos lo que son tanques, depósitos y toberas expuestos a la atmósfera. Cuando el fluido en un punto de referencia está expuesto a la atmósfera, o sea que no está cerrado y está expuesto solo, digamos, al ambiente que hay, esto significa que la presión es igual a cero y el término de la carga de presión se va a cancelar en nuestra ecuación de Bernoulli. Esto también significa que a la carga de la velocidad en la superficie de un tanque o depósito se le considera igual a cero y también se cancela en la ecuación de Bernoulli. Bien, aquí como ambos puntos de referencia. Cuando tenemos dos puntos de referencia para la ecuación de Bernoulli y estos están dentro de una tubería del mismo tamaño, los términos de carga de velocidad en ambos lados de la ecuación serían iguales y esto conllevaría a que se cancelen dentro de nuestra ecuación. Ahora bien, en la elevación de los puntos de referencia, cuando los dos puntos de referencia para la ecuación están en la misma elevación, los términos de carga de elevación Z1 y Z2 son iguales y esto conllevará lo mismo a que se cancelen en nuestra ecuación.
Bien, algunos de los elementos que existen para poder ayudar a medir la velocidad del flujo de un sistema son los medidores Venturi. Y estos, en realidad, lo que hacen es que el análisis que ellos llevan a cabo está basado en esta ecuación anterior, que es la ecuación de Bernoulli. Bien, hablando del teorema de Torricelli, lo que nos dice es que para obtener la velocidad de un flujo con una diferente elevación entre la superficie del fluido y la salida del sifón, se va a emplear la ecuación V2 igual a la raíz de 2 gravedad por la altura. El flujo por la disminución de la carga. La ecuación que se utiliza para calcular el tiempo que se requiere para vaciar un tanque de una altura 1 a una altura 2 va a ser igual al tiempo 2 menos el tiempo 1, que va a ser igual a 2 de la altura 1 por la altura inicial por la altura final. Todo esto dividido entre 2 de la gravedad, y esto va a ser multiplicado por la altura 1 elevado a la 1 medio menos la altura 2 elevado a la 1 medio también. Y esto sería todo por parte del flujo de los fluidos. Les agradezco por su atención.